nombre es Carlos Derbez, soy colaborador del Instituto Nacional de Formación Política en el área de resolución de conflictos y cultura de paz. Llegué al movimiento ya hace 12 años, en 2012, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Específicamente yo laboré en la campaña para la presidencia municipal de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, que se ha hecho muy famoso por el tema de la minería canadiense. Ya de ser un cerro ya es un hoyo de San Pedro. Y pues me tocó por estar ahí trabajando, coordinando algunas brigadas y pues hemos estado desde entonces en el movimiento. Yo estudié Relaciones Internacionales, me especialicé en materia de seguridad y política de drogas y empecé a trabajar desde la teoría de paz, ¿no? Los estudios estratégicos, los estudios de paz, y pues se abrió la oportunidad de que en el instituto, un área muy necesaria para nuestro país es precisamente la de la construcción de paz. Entonces, gracias a la licenciada Beatriz Domínguez, que es la coordinadora del área, pues me pude anexar a trabajar con ellos. En términos de seguridad todavía nos falta bastante camino por recorrer. Creo que la estrategia que se está implementando ahora, que viene desprendida de abrazos no balazos, pero que en este momento está más enfocada, yo creo, a las tareas de inteligencia y sobre todo de desarticulación de redes criminales, pues apenas vamos a empezar a ver estos cambios que queremos, ¿no? Lo que sí te pudiera decir es que pues hay que aceptar que aunque ya estamos cambiando nuestro rumbo, todavía no estamos en donde queremos estar. Y desafortunadamente todavía nos falta mucho por recorrer porque el tema de la seguridad, al menos en México, debe de voltearse a ver desde una perspectiva regional, en el que tanto los Estados Unidos como Canadá y Centroamérica sean parte de un debate mucho más amplio para ver qué está sucediendo. Primero que nada es una cultura, no me atrevería a decir enferma, tal vez es una cultura muy violenta, es una cultura que ha tenido una aproximación a las armas como ninguna otra. Yo los veo como los espartanos modernos, ¿no? Pero desafortunadamente tienen una industria bélica muy importante y hay que colocar esas armas en algún lugar y pues se les ha hecho muy fácil tal vez mandarlas de este lado de la frontera para que aquí pongamos los muertos. Desafortunadamente pues no hay todavía claridad en relación, por ejemplo, al tema de la demanda a los productores de armas, pero sí tenemos que de todas maneras pues lidiar con ese tema y sobre todo con el tema de la demanda de sustancias psicoactivas de los Estados Unidos, ¿no? Es una de las situaciones que no hemos podido, como tener un diálogo más franco con nuestra contraparte estadounidense, como para poder atender las problemáticas que ellos tienen, sociales, emocionales o socioemocionales, en relación a su demanda de sustancias, ¿no? Y que desafortunadamente, yo creo sobre todo producto del neoliberalismo y de, pues hasta cierto punto el Telecán, pues hizo que los grupos de crimen organizado mexicanos se fortalecieran mucho en estos 30 años, ¿no?, del neoliberalismo. Primero que nada es reconocer que estamos mal, ¿no? Es llevar a cabo ese diagnóstico, ese reconocimiento de que pues la violencia es real, es tangible en la realidad mexicana y que desafortunadamente pues nos va a costar mucho trabajo el poder cambiar el rumbo de esa realidad. Se habla mucho de que la pobreza es un factor muy importante, pero más allá de que la pobreza como tal o por sí sola sea un factor importante para que los jóvenes se involucren con el crimen organizado, yo te diría que los lleva a una condición de vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad hay que entenderla de manera multidimensional, porque no solamente es un tema económico, sino que también es un tema de reconocimiento, es un tema de estatus, es un tema de valía, ¿no? Entonces, que los jóvenes, desafortunadamente, con el neoliberalismo y con todas estas pues ideas de tanto tienes, tanto vales, ¿no?, se han tenido que acercar a esta aparente solución mágica que es el convertirse en un sicario y que, bueno, pues si ya voy a vivir 10 años, ¿no?, 20 años más de mi vida, pues que sean al máximo, con los mayores lujos, con
pues no sé, mujeres, autos, éxito material, ¿no? Y que finalmente, pues no, o sea, no te lleva a eso a estar bien contigo mismo, no te lleva no te lleva a tener una vida plena y satisfactoria, y pues que desafortunadamente en esto de alabar al dinero como si fuera Dios, pues caemos en poder hacer cosas innombrables como las que han sucedido en México. A mí me llama la atención, por ejemplo, que abrazos no balazos se esté aplicando hasta ahorita, cuando ya tenemos un antecedente de lo que fue el Plan Colombia, ¿no? El Plan Colombia, a menudo se habla de que precisamente hubo esta cooperación de los Estados Unidos con Colombia en términos militares, inteligencia, armamento, equipamiento y demás, pero el Plan Colombia en su momento tuvo un fuerte componente social, ¿no? Cosa que no se hizo en México, ¿no? O sea, cuando aquí empezamos a tener esta relación bilateral para pues, paliar a los grupos del crimen organizado, se hizo a través de la Operación Cóndor, y la Operación Cóndor pues, era nada más la intervención, ¿no? O sea, desafortunadamente yo creo que la gente en el Triángulo Dorado, en Michoacán, en Guerrero, tiene muy presente esta relación con el Estado de una manera hostil, ¿no? O sea, la zanahoria y el garrote en todo momento. Y desafortunadamente más el garrote, porque pues imagínate, si no tenían realmente una presencia o una relación con el Estado, pues nada más de repente veías a militares que te llegaban a revisar tus cultivos para ver si tenías marihuana, tenías amapola, o ya de plano, pues venían estas campañas de fumigación, en las que pues si tenías marihuana y amapola, pues qué bueno, ya la erradicamos, pero si también tenías papas, jitomate o cualquier cultivo de subsistencia, pues nos lo llevamos entre las patas. Entonces imagínate, ¿no? O sea, es una relación siempre de ambigüedad con el Estado, es una relación, pues, como podría decir, tóxica, ¿no? En la que yo creo que abrazos no balazos hace un cambiazo, ¿no? Tan sencillo, ¿no? El último desfile militar que hubo del 16 de septiembre, algo que me pareció muy curioso y que yo no creo que haya sido casualidad para nada, es que muchos de los soldados estaban regalando sus insignias, ¿no? Y se tomaban la foto, se acercaban contigo. Esto yo creo que es parte de una estrategia también para que las Fuerzas Armadas tengan un nuevo lugar en el imaginario mexicano. Yo creo que el cambio con Calderón fue la notoriedad, o sea, fue ya pasar a algo que fue muy visible, la violencia. Pero este es un proceso que se viene desarrollando desde la democratización panista, ¿no? Se ha demostrado, hay muchos estudios, mucho trabajo sobre que después de que el PRI deja el poder o empieza a dejar el poder, llegan estos nuevos actores a estas posiciones de toma de decisiones que no tienen estos vínculos con los grupos de crimen organizado o con cualquier tipo de criminal en ciertos territorios, y que pues como es todo un nuevo gobierno, son nuevas caras, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de gobernar, pues no se acomodaron, ¿no? Entonces se empieza a agudizar la violencia con Vicente Fox, pero pues claro, todos sabemos que pasó que pues, Calderón en algún momento se creyó militar, ahí que le quedaba bastante grande la chamarra, y pues nada, que desató una guerra sin sentido, ¿no? Finalmente se ha demostrado que tanto la prohibición como la declaración de guerra en contra del narcotráfico pues nos ha dejado con muchísimas más muertes, violaciones a derechos humanos y en general una condición de terror, de miedo en las calles, ¿no? Abrazos no balazos precisamente trató de poner fin a eso, ¿no? O sea, tratar de pues sí, cambiar la perspectiva de cómo se iba a abordar el tema, y es yo creo el parteaguas para ahora la nueva estrategia que se va a llevar. Desafortunadamente ahí tenemos una muestra ineludible de lo que es la corrupción del neoliberalismo, y yo creo que más que del neoliberalismo como tal, de ciertos grupos de poder afiliados al PAN, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, y al PRIAN, ¿no? En general, porque no solamente operaban en territorios gobernados por el PAN, sino pues en territorios gobernados por esta oligarquía ya rancia, que finalmente pues necesitábamos una rotación por fin de élites para que salieran estos cuadros viejos y entraran nuevas ideas
nuevas maneras de comprender el poder y sobre todo pues en esto de comprender el poder al servicio del pueblo. Yo creo que el operativo Enjambre lo que está tratando de enviar como señal, yo creo que funciona en dos vías. La primera es precisamente como la toma de mando de Omar García Harfuch y obviamente de Claudia Sheinbaum, que ya están teniendo una aproximación sobre todo a perseguir la protección política que puedan tener muchos de estos grupos de crimen organizado. Desafortunadamente no podemos hablar de crimen organizado o tráfico de drogas transnacional sin protección política, ¿no? Y pues vemos que al final de cuentas incluso a gente de Morena que estaba en malos pasos se le trata igual, ¿no? O sea, es el imperio de la ley por encima de todo. Pero además de eso, creo que hay una segunda vía de interpretar esto que tiene que ver mucho con lo que va a pasar en 2026 con la revisión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? de América del Norte. Sobre todo porque hemos tenido pues estas amenazas del recién electo presidente, o otra vez presidente Donald Trump, que viene pues con todo ahora a querer subir los aranceles a México, sobre pretexto de que nosotros no cuidamos el tema migratorio y no cuidamos el tema de seguridad. Entonces, este operativo, como el operativo Enjambre y otros que han habido también en Sinaloa, por ejemplo, yo creo que tienen que ver, ¿no?, con este tema de demostrarle a los Estados Unidos que pues, también de este lado se puede trabajar bastante bien y que de este lado hay un compromiso por la paz y un compromiso porque la región sea próspera. La migración es un tema muy complicado. Desafortunadamente la migración debe de ser considerada un derecho humano, o sea, la movilidad de los seres humanos en el planeta pues, debería ser un derecho que debería ser inalienable. No obstante, pues vivimos en un orden internacional demarcado por fronteras entre estados, y que los Estados Unidos tienen un cierto balance económico, comercial, que pues no les termina de llenar el ojo, ¿no?, el tema de tener tantos migrantes. Por decirlo de una manera suave, porque también podemos irnos como a la tesis más dura, en la que vemos que la sociedad estadounidense y sobre todo la de ciertos grupos afines pues a la raza blanca, por así decirlo, pues están teniendo una aproximación muy racista, muy clasista, muy, hasta yo diría, imperial en relación a Centroamérica y a México, ¿no? Otro tema muy vinculado a la migración que desafortunadamente yo creo que va a empeorar con este cierre de fronteras que quiere hacer Trump, pues es precisamente el de la condición de ilegalidad de la migración. Porque los grupos de crimen organizado, si bien su principal fuente de ingresos había sido el tráfico de sustancias, pues ahora están volteando a ver otros mercados ilegales u otros mercados grises en donde también pueden ostentar un cierto monopolio, ¿no? Entonces, ahora tenemos grupos que pues le pueden ofertar al migrante centroamericano cruzarlo, ¿no? Y en ese cruce te cobro X cantidad de dinero, pero además también como estás en una condición de vulnerabilidad porque ya estás en mis garras, pues yo te puedo utilizar como mula o simplemente desaparecerte. Desafortunadamente, de donde yo provengo, San Luis Potosí, se han encontrado trailers completos, cajas de trailers con cientos de migrantes dentro ya muertos, ¿no? Y entonces ahí te habla de que pues cobran, desaparecen, y como son personas en una condición de vulnerabilidad por su estatus migratorio, pues no hacen tanta noticia, ¿no? Y es muy desafortunado porque es la vida humana la que sigue siendo pues lo que menos nos importa, ¿no? Pero sí, es un tema que se debe de cuidar. Creo yo que a México desafortunadamente le va a tocar lidiar con la parte más fea de esto de la migración, que es pues el tratar de contener estos flujos migratorios, que son inevitables, ¿no? O sea, la gente necesita comer, necesita vivir, y si las oportunidades económicas no están en mi país, en Centroamérica, pues voy a buscar dónde hacer una nueva vida. El escenario es complicado, el escenario, sobre todo,
si lo vemos en términos de 10 años, es un escenario complicado porque Trump llega en condiciones muy diferentes a las que tenía en su primer mandato. Este es, primero que nada, es un mandato, es el segundo mandato, viene con mucha más experiencia, ya conoce las entrañas del poder en los Estados Unidos, viene con otros políticos profesionales para ayudarlo. Por ahí un personaje que es bastante interesante es Marco Rubio, un senador latino de ascendencia cubana, pero que parece ser peor que cualquier WASP, ¿no? O sea, todavía más fuerte en estas políticas contra latinos. Y en tercer lugar, yo creo que Trump está frente a la oportunidad de un cambio de régimen en los Estados Unidos, ¿no? Es el último periodo que va a poder ejercer como presidente, pero también es el periodo en el que tiene el control de ambas cámaras del legislativo, va a tener control sobre el poder judicial en los Estados Unidos y además de todo tiene un poder inconfundible al interior del Partido Republicano, ¿no? Entonces, yo creo que Trump en este momento está pensando, por un lado, como en cómo cambiar las cosas rápido, pero también cómo marcar mi legado hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso, o sea, pensando en como lo que tenemos enfrente, pues también la cuarta transformación tiene que hacer lo suyo. Y con hacer lo suyo yo me refiero a que tenemos que preguntarnos, va a sonar como cliché filosófico, pero ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Y qué vamos a hacer para lograrlo? Y quiénes somos es definirnos si vamos a jugar en el territorio de América del Norte o vamos a jugar en el territorio de América Latina o vamos a fungir como ese puente o podemos tener otra opción completamente diferente. Hace poco habíamos hablado en el instituto precisamente de la posibilidad de voltear a ver el tema de la iberofonía o el espacio lingüístico en la lengua española. Y no esto como una referencia a España o al viejo continente, nada que ver. Hay que pensar que México en este momento es el país de habla hispana más grande, ¿no? Somos la población más grande de habla hispana y que además la segunda ciudad con más hispanohablantes del planeta no está en México, no está en Europa, está en los Estados Unidos y es Los Ángeles. Entonces, siento yo que es momento de que México, además de voltearse a ver a sí mismo, hacerse estas preguntas, también empiece a jugar a la política en la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Que empecemos, ¿por qué no? Hasta pensar, yo creo como muy alcanzado, muy fantasioso, pero en un Morena USA, ¿no? O sea, hay que pensar en las oportunidades que se nos da a través de la lengua, a través de la organización política y sobre todo a través de la organización cultural, ¿no? Nosotros somos un país culturalmente muy rico, tenemos muchísimo para ofrecer al mundo y creo yo que los Estados Unidos también han visto eso, ¿no? Les encantan los tacos, les encanta el 5 de mayo, pero ahora hay que evolucionar, ¿no? De esos clichés. Ahora hay que empezar a ver la cooperación, el diálogo, la creatividad, la construcción de puentes y pues abonar en un futuro a un proyecto de América del Norte que no sea dirigido por los Estados Unidos, ¿no? Que sea un proyecto en los que los tres países que están firmando estos tratados pues que participen de manera igualitaria, ¿no? Horizontal. Y que finalmente reconozcamos que hay una interdependencia mayor que nos ata pues, para toda la existencia, ¿no? No vamos a cambiar la frontera, es imposible. Entonces, pues eso. Y finalmente, en relación al Instituto Nacional de Formación Política, pues yo creo que los compañeros hacen un excelente trabajo. Han habido muchas iniciativas, sobre todo pues para cuestiones de comunicación política, ya está por ahí la segunda parte de los cursos básicos. Sigue ahora sí que la rueda del Instituto Nacional de Formación Política andando, pero en específico, yo que provengo del área de resolución de conflictos y cultura de paz, el próximo año estaremos estrenando un diplomado sobre cultura de paz. Y hay que voltear a ver este tema de la cultura de paz como un camino al que, si bien no vamos a llegar rápidamente a nuestro destino,
a esa paz tan anhelada y tan utópica que deseamos, pues sí nos pone a caminarlo, ¿no? A irlo construyendo todos los días. Mi nombre es Carlos Derbez, soy parte del Instituto Nacional de Formación Política en el área de resolución de conflictos y cultura de paz, y los invito a ver la 4TV.